Pero una de las primeras preguntas le dicen algo así como ¿qué méritos han hecho determinados jugadores para que sean convocados? Y ahí su respuesta me hizo reflexionar sobre cómo contesta él. Porque Fossati es muy delicado, muy cuidadoso es la palabra, para elegir las palabras. Por eso a veces se demora en hablar, porque la dice, la piensa, le da muchas vueltas a qué palabras usa. Y no le gustó cómo le plantearon la pregunta. Claramente no le gustó. Y le pareció una falta de respeto hacia los futbolistas. Y es más, le dice a los periodistas, me parece que la expresión no es válida, dice, porque yo no les preguntaría a ustedes qué méritos han hecho para que sus jefes los elijan para venir acá a la conferencia. Más o menos. Eso fue lo que dijo. Esa fue la respuesta, ¿no? En un medio de aquí estaba la lista de convocados y decía que yo no había querido dar la lista en conferencia como lo hago habitualmente para evitar preguntas incómodas, algo así. Esas cosas se dicen, ahora se comprueba que son mentiras, pero no pasa nada, sigue, nadie les dice, pero ¿cómo? Ayer de noche dijiste que no lo hacía por esto. Bueno, a esa gente le pido, opinen lo que quieran de mí, pero pongan que es la opinión de ustedes. Las palabras, está bien, las pueden repetir. No las tergiversen, eso sí. Pero los pensamientos no se hagan los psiquiatras porque saben poco de eso. Hay 7 jugadores de esta lista, 7. El octavo es Paolo Guerrero, que por su situación no está ahora, que están en capilla, tienen una amarilla. Entonces tengo que pensar en esas posibilidades también, de por ahí no tenerlos para el partido contra Ecuador. Son 2 selecciones muy fuertes. La de Colombia creo que está en el podio de las Américas sin ninguna duda. Y ya he hablado de eso varias veces. Y la de Ecuador también tiene una gran generación de futbolistas, pero si no pensara que tenemos chance de ganar, ya me hubiera ido a mi casa. Yo se lo doy en algo a Está Fossati. bien directo el profe. Hemos discrepado con varias cosas a lo largo de los últimos meses, incluso con maneras que eligió para comunicar, pero interpretar que no habló al momento en el cual da la lista porque quiere evitar preguntas me parece que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, porque habló con todos los él buscó medios. hablar con todos, sí. Entrevistas de 1 hora, 1 hora y media, habló siempre, habló antes, habló durante, Pero no habló le- después. Pero no les Música parece de que polémica, le por está favor. dando demasiada importancia a determinadas opiniones. Siento que él tiene que... O sea, gasta mucha energía en contestar mucho de lo que se dice de él. Salvo que él sienta que Salvo que para le él- están condicionando a la gente. Claro, salvo que para él sea importante por cierto lado, ¿no? Sí, no. yo no- Defenderse y defender a los suyos. O sea, si yo pudiera hablar con él, le diría que no gaste tanta energía en contestar todo lo que no le gusta que diga de él. Ahora, pero yo ¿Qué es lo sí- que hacemos un poco pero acá? sí, estoy de acuerdo contigo, pero respondiendo a lo que dice, ¿no? Siguiendo su línea, lo último que se me ocurrió es no quiere hablar para evitar preguntas. Lo que ha hecho en todo este tiempo es polemizar con las preguntas más bien. Sí. Y parar Después si no te, poner el pecho a las si no te preguntas. gustan sus respuestas Claro. es otra cosa, pero que contesta, contesta. Y que va al frente, va al frente. Yo no Iba a estoy, decir, yo no iba a estoy decir. de acuerdo con algunas formas que él ha escogido para responder muchas cosas. Está bien, pero va al frente. Pero responde todo y siempre. No afloja. Sí. No le afloja ni a la discusión, ni a... No. Yo creo que le gusta también en la polémica. Le gusta el intercambio. No. Le gusta el intercambio. Mira, no se queda callado.
Claro. Está bien, le fluye poder contestar, pero A ti voy te a dio decirlo con mucho cuidado, porque de repente dice, no se hagan los psiquiatras, que no, de repente, no. Pero lo que digo, el profe, con todo respeto y hasta con cariño le diría, profe, no se moleste, no se moleste, o sea, está bien, la prensa es fregada, sobre todo en un país que está penúltimo en la eliminatoria. No hay manera que la prensa sea... Estamos penúltimos. Sí. Estamos últimos. Último. Últimos. Último, pero me equivoqué. Mira. Y entonces tenemos esa realidad. Entonces es difícil, y él también lo tiene que haber sabido, a la hora de dirigir en un país que vive esa realidad, encontrar pues otro clima que distinto a este. Por supuesto que el clima periodístico hoy es cuestionador, evidentemente. Naturalmente estaríamos chambeando mal si no fuésemos cuestionadores. Obviamente, ¿no te parece? Lógicamente. Entonces, estamos viendo lo que es el fenómeno selección, estamos viendo por dónde la hacemos, estamos viendo los temas que tienen que ver con cómo se arma el equipo, a quién se convoca y a quién se deja de convocar, problemas que ya no son culpa de Fossati, que son algunas actitudes, algunas lejanías del equipo que son... O sea, Fossati no tiene la culpa de que Guerrero se vaya a la Vallejo y no juegue. Tampoco tiene la culpa de la conducta de Cueva. Tampoco, creo yo, ¿no? Cueva es responsable de él. Tampoco tiene la culpa de que Carrillo se vaya un tono y puede perder. Tampoco tiene la culpa de varias cosas que no tienen que ver directamente con él. Ahora, eso sí, Lo que sí tendría la ensucia culpa el ambiente. es si insistiera con ellos. Y ahora claramente... Claro, entonces... Ha dejado claro su parece postura. Lo de Cueva sí fue insistir, ¿no? Por más que él no le, Fue, o sea, él no le no le- llamado antes, no le salió. En insistir con una conducta que ya era parte del estilo de vida de hoy. Y él viendo ese estilo de vida, igual decidió convocarlo. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando lo llevó, y en ese momento, voy a repetir lo que pensé en ese momento, está mal que lo incluya en la lista, lo puede llevar, pero está mal que lo invitado. incluya en la lista. Creo que de coincidimos invitados. todos en eso, En sí. eso coincidimos. Lo que Ahora, pasa es que hay fue una- una apuesta que no salió. O sea, Hay muchos técnicos que les pasa eso, que dicen, no, a mí este jugador no me la va a hacer. Conmigo no se va a portar así. A mí, y a la larga... O también desde un lugar menos soberbio, si quieres, ¿ah? Si no, yo quizás puedo ayudarlo a... No, desde un lugar- esa desde un fue la lugar primera. Con buena O sea, leche, la con buena primera fe, intención, no con tengo ilusión. la primera intención no tengo ninguna duda que fue esa. La otra es- Después la misma velocidad con la que se recuperó el jugador hizo que Fossati se ilusionara y dijera, bueno, si encima le doy una mano, si encima lo apoyé cuando nadie siquiera lo buscaba, ahora me va a responder. Lo que sí es una tendencia es que... A mí no me va a fallar en esta situación. Cuando un técnico le va bien, y cuando un equipo le va bien, cuando un jugador le va bien, cuando un técnico le va bien, se le encuentran virtudes que de repente no tiene. Y cuando un técnico le va mal, se le encuentran defectos Sí, que no como tiene. todo. Yo creo que esa interpretación de no habla, dando la lista para evitar preguntas incómodas, es encontrarle un defecto que no tiene, pero sí tiene otros, que los hemos cuestionado, los hemos criticado, pero ese no. Fossati, convengamos, el otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un mes, menos de un mes. Cuando convocó conferencia de prensa, hizo entrevistas individuales. Te dio como Me tocó hacer una 40 entrevista. minutos. Estuvimos un rato largo. Buen rato, ¿ah? Y claro, en ese momento yo vi un Fossati, yo no había hablado con él antes, digamos, grabado, ¿no? Y me dio la feliz impresión de estar más distendido. Ya pasó la copa, pasó la tormenta, viene un tiempo nuevo, estaba con ideas, estaba con ganas de conversar. Fue una conversación, creo yo, él se extendió en algunos puntos. Me parece que lo vi bien ese día. Digo, Fossati está de buen humor. De mucho mejor humor de lo que lo recordaba últimamente en conferencia de prensa. Y me dio una buena sensación en esa charla privada. Ahora lo vi otra vez un poco enojado. Un poco, Lo que pasa es que en la primera, un poco renegón. en una de las primeras preguntas, no sé si la primera, en una de las primeras preguntas le dicen... Cambia el contexto, pero perdóname. Mira la diferencia de contextos. Parado con el backing a punto de entrenar, chorreado en un sillón, relajado, lejos todavía de la competencia oficial. Claro, pero en una de las primeras preguntas le dicen algo así como, ¿qué méritos han hecho determinados jugadores para que sean convocados? Y ahí su respuesta me hizo reflexionar sobre cómo contesta él. Porque Fossati es muy delicado, muy cuidadoso es la palabra, para elegir las palabras. Por eso a veces se demora en hablar, porque la dice, la piensa, le da muchas vueltas
a qué palabras usa. Y no le gustó cómo le plantearon la pregunta. Claramente no le Y gustó. le pareció una falta de respeto hacia los futbolistas. Y es más, le dice a los periodistas, me parece que la expresión no es válida, dice, porque yo no les preguntaría a ustedes qué méritos han hecho para que sus jefes los elijan para venir acá a la conferencia. Más o menos. Eso fue lo que dijo. Esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, ya de arranque, esa pregunta Lo descuadró. Lo descuadró. Porque, de nuevo, a otro técnico a lo mejor la deja pasar porque entiende que a lo mejor puede haber sido no sé quién era el periodista que hace la pregunta, la verdad, puede haber sido alguien joven que eligió mal las palabras para preguntar por qué había convocado Sin a determinado ánimo jugador. de- Sin un ánimo de arrinconar, despreciar a claro. los jugadores, ¿no? Claro. De ser despectivo con los futbolistas. Pero él lo sintió como algo despectivo y como él sí es muy cuidadoso para ver qué palabras elige, exige lo mismo de los demás. Y a lo mejor los demás no tienen el mismo rigor para elegir Y las tú dices que palabras. esa pregunta le cambió el ánimo y... Tengo la sensación que le cambió el ánimo. Lo malo que el profe da la sensación de siempre estar un poco enojado con alguna pregunta o con la repregunta de la pregunta y... No, profe, o sea, es un tema de... A ver. de un cambio abajo y Sí, algunas... pues, es un mal momento. Van a preguntar en un mal momento van a haber preguntas Sí, eso fregadas, sí. pero no tiene... No, después dice algo que es muy real, no sé si saldrá ahora, lo del agua, que nunca va a haber unanimidad con una convocatoria. Totalmente de acuerdo. Si convocaba a Catril y no a Archimbo, le dirían por qué no está uno, por qué no está el otro. total. Pero es que está Total. bueno, lo que intentamos hacer desde la era Gareca, y seguramente desde antes, es encontrar una coherencia en todos los casos y en Y todas es las imposible. posiciones. Y no se va a poder. En algunos casos pesa más la experiencia, en otros casos pesa más el presente, en otros casos pesa más si en esa posición hay mucha competencia o hay poca competencia. Pesa el tipo de partido, el tipo de rival, si se juega en la altura, si no se juega en la altura, si hay jugadores en capilla, si no hay jugadores en capilla. Hay un montón de factores que confluyen. Tú tienes una idea, voy a poner en un terreno imaginario, si Perú le llega a ganar a Colombia. Si Perú le gana a Colombia, en Lima. Dime un resultado, cualquiera. El único que podría hacer es 1-0. Ya, 2-0, métele. No Te somos. subo la apuesta. 2-0. 2-0 a Colombia. 2-0. Claro. Métele el resultado. Escúchame, el fútbol de hoy día, Sí, no, por- el VAR a los 10 minutos te condiciona todo el partido. Y en ese condicionamiento puede haber un 2-0. Te digo que es lo menos probable, pero no es imposible. Yo le voy a meter una inversión a ese 2-0. Por si acaso, por si acaso. Puedes mirar. 2-0. ¿Cómo crees que sería el ánimo, el clima, la temperatura de la conferencia posterior a un 2-0? No, eufórica, bro. Eufórica. Sí. Iba a ser completamente diferente la vía de comunicación entre la prensa y Fossati. Es más, yo te aseguro que el Perú le gana a Colombia. Entra Fossati. Te aseguro. Sí, porque se ha visto. Se ha visto. Yo he estado en muchas conferencias Claro, que entra el buena, técnico buena, profe. tras un resultado de eso. Buena, profe. claro. Claro. Aplausos. Así pasa, le cambia toda Sí. la temperatura. Y las preguntas le van a encantar. Y el ánimo de Fossati ese día va a ser diferente. Bueno, pero... Bueno, pero es que tiene mucho que ver el contexto deportivo con el tono de las preguntas. Lean el tuit de Pedro Canelo hoy. Sí, pero al respecto. parte de una de las partes, creo yo, El tuit de Pedro Canelo. de las cualidades Pedro Canelo de Pedro Ortiz. que No, muchas veces se le Ortiz, valoran se le valoran a los técnicos, y lo voy a mencionar cuando corresponde mencionarlo, porque siempre es un buen ejemplo y una buena referencia. Una de las grandes cualidades de Gareca era que en la mala se mantenía sobrio, que en la mala tenía un discurso Y en la buena también. igual al de la buena, ecuánime, y eso hacía que una situación compleja no se disparara por una polémica de No, conferencia es más, de prensa o es por más. una disputa con Una de las virtudes con un de- cuestionamiento. Una de las virtudes de Gareca, es cierto que Gareca tuvo mucho tiempo de buenas, es que en las situaciones malas Gareca te daba paz. O sea, te transmitía, a partir de lo que hablaba o de lo que decía, una sensación de vamos a estar bien. A Fossati le falta los yo he visto- resultados para llegar a eso. ¿Tú te acuerdas la pregunta que le hace Carlos Alberto Navarro en la conferencia? Una pregunta bien picante en una de las conferencias, en una Pero ahí mala no- de Perú. Pero ahí no estábamos bien todavía. Y la respuesta de Gareca fue con bastante cintura para una pregunta difícil o para Sí. una confrontación difícil. No me quiero imaginar si hubiese recibido una pregunta así Fossati. Profe Fossati, fuera del escenario de los medios y los periodistas y la conferencia de prensa, y esto no se ve en televisión, porque eso pasa sin cámaras,
es bastante Agradable. distinto. No, y es muy abierto a conversar. Muy abierto a conversar. Es de la escuela Muy antigua. abierto de la escuela antigua. Hoy en día. Él no ve hoy el en freno día entre el periodista y. Tú entrevistas a algunos técnicos, terminan de hablar contigo y se van corriendo. Están ocupados. Sí. Tú hablas con Fossati y te dice vamos afuera porque se quiere prender un cigarro. Se fuma un cigarro y te cuenta 7 cosas más importantes de las que te dijo en la. Oye, qué bueno en la lo que entrevista. marca. Sí, hoy día los técnicos. Hoy día hay muchos con técnicos excepciones. que con algunos- excepciones. Bustos también se quedó a conversar con Eso nosotros te un iba a buen decir, rato. el profe Fabián. El profe Fabián. No, a mí Hay me otros pasó técnicos que, así como caminan en el área técnica, se dan así el mismo Sí, paso y terminó la charla de la grabación, digamos, y ya, listo. Y zafan. Y no tienen esa disposición Sí. de una charla que de repente En la también previa- a él le interesa. En la previa del partido con El Salvador en Estados Unidos, nos quedamos, lo encontramos afuera y no podía entrar todavía porque está hablando el técnico el técnico del Salvador. 7, 8 minutos conversando afuera con él, tranquilo, y contándonos cosas de la intimidad, pero cosas de la intimidad que no estaban violando obviamente ningún código entre ellos, ¿no? Como por ejemplo una pérdida importante de Piero Quispe. Piero Quispe perdió a alguien importante en vísperas al viaje, ¿no? Cómo estaba Piero Quispe. Sí, totalmente de acuerdo. Y así son Entonces, muchos técnicos también, ¿ah? Que ¿ves? fuera de la cámara bajan varios cambios. Claro, Sí. Fossati podría llevar a ese Fossati fuera de cámaras a su presentación en cámaras. O sea, contagiarse un poco de él mismo para hacer en cámaras y con la comunicación con el periodista un poco más él, esencialmente él, ¿no? Está yendo con cara de póker a la conferencia de prensa y está jugándole en contra, creo yo. Con todo cariño, dicho nuevamente, ¿no? Porque si él fuera más Fossati delante de cámaras, yo creo que comunicaría mucho mejor. Bueno, si fuese más el mismo técnico sí. que conoces Yo te con la dije- cámara apagada. Hace un rato te dije, esto venía de la U, pero la U ganaba y se maquillaba. En realidad viene de Uruguay. En Uruguay también ha sido un técnico que Confrontacional. ha confrontado muchas veces Sí. cuestionamientos periodísticos.